Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial y afectuosa bienvenida a este momento que lo consideramos un momento santo, un momento sagrado, porque lo dedicamos a estudiar la Sagrada Escritura, la Santa Palabra de Dios. Oramos porque el Señor del cielo nos asista a todos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros alumbre nuestras mentes y nuestros corazones para, con las luces del cielo, entender la palabra de Dios y crecer un poco más en el conocimiento del único Dios vivo y verdadero que hay, nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tú nos das por medio de tu palabra. Gracias por esta leche espiritual, esta comida espiritual que es tu palabra para nosotros. Deseamos nutrirnos, alimentarnos con ella en este momento. Y te rogamos que el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros abra nuestros entendimientos, ilumine nuestras mentes y corazones para entender con tu mente, con tu inteligencia dada por el Espíritu Santo, tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias, Padre, por ella. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La maldad en este mundo está en significativo aumento. Y la maldad está en aumento no solo en Guayaquil, donde nosotros vivimos, en nuestro país, sino que la maldad está en aumento en todo el mundo. Bien, podemos decir que la maldad, en cuanto a aumento se refiere, es universal. Y precisamente en esta ocasión, nosotros vamos a tratar sobre la maldad. El tema que vamos a tratar es el aumento de la maldad en el mundo. El aumento de la maldad en Guayaquil, en el Ecuador, y en todas las naciones que pueblan la tierra. Bien, veamos en primer lugar el aumento de la maldad en el mundo antes de Cristo. Miren, el aumento de la maldad antes de la persona del Señor Jesucristo. Aquí veamos el aumento de la maldad en los días de Noé. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 6 y vamos a leer unos versículos, el 5 y luego del 11 al 13. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, noten, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el mismo capítulo leamos los versículos 11 al 13. Dice la palabra, Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra, noten, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque
La tierra está, note, llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y vamos al Nuevo Testamento y leamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, y leemos los versículos 26 al 27. Lucas 17, 26 al 27. Dice la palabra de Dios: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Se dan cuenta? La violencia, el mal era mucho en los días de Noé, tal como nosotros acabamos de leer. La tierra estaba llena de maldad, la tierra estaba llena de violencia. Veamos ahora el aumento de la maldad en los días de Lot. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 18, Génesis, el capítulo 18, y leemos el versículo 20, 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Leamos en el capítulo 19 de Génesis unos versículos, hermanos. Dice la palabra de Dios, Génesis 19, y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, escuchen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. He aquí yo ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi terrado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y en este mismo capítulo leamos los versículos también 12 al 13. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más yernos, y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlos. Y vamos al Nuevo Testamento y leamos en Lucas el capítulo 17. Lucas 17, los versículos 28 al 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los días en la época de Lot también era una época de aumento de la maldad, de la perversión, de la corrupción, como hemos leído en la palabra de Dios. Así es. En los días de Noé y en los días de Lot, la maldad era mucha en la tierra. La maldad estaba en aumento, había aumentado significativamente aquí en la tierra. Bien, hemos visto el aumento de la maldad en el mundo antes de Cristo y hemos examinado la maldad en los días de Noé y la maldad en los días de Lot. Bien, ahora veamos el aumento de la maldad en el mundo después de Cristo. Recuerden, hemos visto la maldad en el mundo antes de Cristo. Ahora veamos el aumento de la maldad en el mundo después del Señor Jesucristo. Veamos un ejemplo de la maldad en la época de Cristo. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, en la época de Cristo había maldad. Había crueldad, mis queridos hermanos. Veamos ahora qué pasó en los días del apóstol Pablo. Vamos a leer en la carta a los romanos. Sí, leamos en la carta a los romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, y leemos Romanos 1 y leemos desde el versículo 21, Romanos 21 hasta el 32.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen los que la practican. Aquí encontramos la descripción moral del mundo en la época del apóstol Pablo. Los hombres, como dice aquí, están llenos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia. Noten, llenos. Veamos en los postreros días. Recuerden, estamos hablando de la maldad después de Cristo. En los postreros días, vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, leemos primero el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
¿Se dan cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios? El versículo, leamos versículos, el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, también o aún a los escogidos. Miren, el Señor Jesús profetizando sobre la situación moral del hombre en los postreros días previos a su venida. Será una situación de aumento de la maldad en todo aspecto. Y vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Sí, leamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3, del 1 al 7, dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, noten, tiempos peligrosos, porque va hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin aspecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En los postreros días, en los últimos días, se describe aquí que serán días peligrosos por la presencia de gente mala, de hombres malos, entregados a hacer lo malo en diferentes formas, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, la maldad después de Cristo también ha aumentado muchísimo. Y de esto nosotros somos testigos. Ahora, hoy la maldad en el mundo se ha multiplicado. Así que fíjense, el mundo antes de Cristo estaba lleno de maldad. La maldad se había aumentado significativamente. El mundo después del Señor Jesús, hasta en los postreros días previos a su venida, según hemos leído, estará lleno de maldad. La maldad estará en aumento significativo en esta tierra. Muy bien. Ahora veamos efectos negativos por el aumento de la maldad. ¿Qué efectos negativos tiene en los incrédulos por el aumento de la maldad? Sí, el aumento de la maldad en la gente incrédula ha creado y crea pesimismo. El aumento de la maldad en los incrédulos crea desesperanza. El aumento de la maldad en los incrédulos genera incredulidad.
El aumento de la maldad en los incrédulos produce endurecimiento de su corazón. El aumento de la maldad produce ateísmo, negación que hay un Dios vivo en el cielo. Los incrédulos, frente al aumento de la maldad, dicen: si hay Dios, no permitiría tanta maldad, ¿verdad? Eso es algo que hemos oído. Si hay Dios, no permitiría tanta maldad como vemos hoy día. Y entonces hacen la pregunta: ¿dónde está el Dios bueno de los cristianos? ¿No han oído ustedes decir eso? Tanta maldad que hay en nuestras sociedades. ¿Dónde está el Dios bueno de los cristianos? El salmista fue confrontado también con esta pregunta incrédula. En el Salmo 42. Sí, vamos a leer en el Salmo 42 y leemos el versículo 3. El Salmo 42. El Salmo 42, versículo 3 primero. Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, quienes le dicen los incrédulos: ¿dónde está tu Dios? Y en el versículo 10 del mismo Salmo 42 leemos: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme, 42:10, perdón. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos, o sea, los incrédulos, me afrentan diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Se dan cuenta? El aumento de la maldad lleva a la incredulidad, a la negación que hay un Dios vivo y verdadero. Los incrédulos, al ver tanta maldad, se preguntan: ¿dónde está el Dios bueno de los cristianos? No hay tal cosa. Y entonces optan por el camino del ateísmo. Y el aumento de la maldad, ¿cómo afecta a los creyentes en Cristo? Mis queridos hermanos, ¿cómo afecta a los creyentes en Cristo? Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, y leemos el versículo 12. Dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren el efecto negativo que produce el aumento de la maldad en los creyentes en Cristo. El aumento de la maldad hará que en muchos seguidores de Cristo su amor se enfríen. Sí, el aumento de la maldad llevará a muchos creyentes en Cristo a enfriarse el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Leamos sobre esto en Marcos capítulo 12. El Evangelio según San Marcos capítulo 12.
y vamos a leer los versículos 28 al 31. Marcos 12, 28 hasta el versículo 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí está: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El aumento de la maldad llevará a muchos a que su amor a Dios se enfríe y también su amor al prójimo. Muchos dejarán su primer amor, hermanos, por el aumento de la maldad. Leamos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, y leemos en el capítulo 2, versículo, Apocalipsis 2, versículo 4. A ver, leamos del 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer en Apocalipsis 2, del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor fervoroso que tenían estos hermanos en el comienzo de su vida cristiana. Y por eso se dedicaron a Dios, a honrar a Dios, a vivir para Dios, a servir a Dios. Con ese amor fervoroso ha llegado un momento en que han dejado su primer amor. Entonces, miren, ¿cuál es el efecto negativo en los creyentes en Cristo por el aumento de la maldad? Y por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, muchos, su amor a Dios y su amor al prójimo se enfriará. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Una vez que hemos visto este punto, los efectos negativos por el aumento de la maldad en los incrédulos y en los creyentes en Cristo, ahora veamos este punto importante. Vamos a ver importantes exhortaciones de nuestro Señor Jesús. Y estas exhortaciones, ténganlos en primer lugar en el contexto del aumento de la maldad. Vamos a leer en Mateo 24. El Evangelio según Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo Mateo 24 y el versículo 42.
Mateo 24 y el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en Mateo 25, leamos el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una importante exhortación de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, para nosotros que vivimos en un mundo que la maldad aumenta y aumenta. Su exhortación es que vivamos en vigilancia constante. Vivamos en vigilancia constante para que no seamos influidos por la maldad en aumento cada día. No seamos estimulados a contribuir de alguna manera para que la maldad aumente en esta tierra. Vigilancia constante, estar despiertos, atentos a lo que sucede y mantenernos en debida protección con el Señor. Otra exhortación importante del Señor la encontramos en Mateo 24, 24, versículo 20. Mateo 24 y el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad. Otra exhortación del Señor es la oración perseverante. En medio de la maldad que crece, que aumenta y aumenta cada día, nosotros debemos orar, mantenernos en oración perseverante. En Efesios capítulo 6, Efesios el capítulo 6, Efesios el capítulo 6, y leamos del 10 hasta el versículo 19. Efesios 6, versículos 10 hasta el 19. Leamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 10 al 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Al diablo, que está detrás de la maldad que aumenta cada día en esta tierra, a él y a la maldad que él estimula y aumenta usando las personas que están bajo su autoridad, solo podemos resistirlo fortaleciéndonos en el Señor y con el poder de su fuerza. Y esa fortaleza en el Señor y ese poder de la fuerza del Señor nos viene por medio de la armadura de Dios, que debemos tomarla y debemos vestirnos con ella. Y un aspecto muy importante de la armadura de Dios, un complemento importantísimo en cuanto a la armadura de Dios, es la oración. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que otra exhortación que nos da la palabra de Dios para enfrentar el mundo, la maldad que aumenta en el mundo, es la oración perseverante junto con toda la armadura de Dios, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Veamos otra exhortación del Señor en relación con el aumento de la maldad en el mundo. Perseverancia hasta el fin de nuestras vidas en la tierra, o hasta el fin cuando el Señor venga a llevarnos a estar con Él. A ver, vamos a leer unos versículos. Leamos en Mateo 24 y leemos el versículo 13. A ver, leamos el 12 también. Dice el Señor, Mateo 12, 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero, o más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el capítulo 10, sí, capítulo 10 de Mateo mismo, leamos el versículo 22. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, una exhortación importante que el Señor nos da a nosotros que vivimos en un mundo que la maldad aumenta y aumenta, es que en medio de esa maldad nos mantengamos firmes, perseveremos creyendo en el Señor, amando al Señor hasta el fin. Y de esto también nos habla el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 3. Sí, abramos nuestras Biblias en Hebreos, el capítulo 3, y leemos los versículos 12 al 14. Hebreos 3, 12 hasta el versículo 14. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retengamos fuerte, firme, nuestra confianza que un día pusimos en el Señor y la mantengamos hasta el fin. Y en Hebreos capítulo 10, veamos Hebreos 10, 32. Hebreos 10, 32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y escuchen lo que dice a continuación el autor. Pero nosotros, usted y yo, nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación o la salvación de sus almas. Y leamos en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y leamos el versículo 10. Sí, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y noten la exhortación: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que otra exhortación que el Señor nos da a cada uno de nosotros que vivimos en un mundo lleno de maldad, que muchas veces nos ataca a nosotros, nos persigue a nosotros, nos trae sufrimiento a nosotros, es que perseveremos hasta el fin. Sí, que nos mantengamos firmes en los caminos del Señor, en medio de la maldad que crece, en medio de la maldad que aumenta cada día. Porque si somos fieles y perseveramos hasta el fin, con fe firme en el Señor, nuestro galardón es grande en los cielos. Como dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos en Cristo,
Aunque la maldad ayer y hoy se ha multiplicado, escuchen lo que voy a decirles, aunque la maldad ayer y hoy se ha multiplicado en esta tierra, en este mundo, escuchen, jamás superará a la gracia, al amor y el poder de nuestro Dios. En medio del aumento de la maldad, escuche, Dios Todopoderoso está con nosotros. Por esto no estamos solos y su promesa firme es: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré en medio de un mundo cuya maldad aumenta y crece y te trata mal y te persigue y te hace sufrir. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, hermanos en Cristo, enfrentemos, escuchen, enfrentemos el aumento de la maldad, confiando que el Señor nuestro Dios no nos desamparará ni dejará en medio del aumento de la maldad en el mundo. Pues su abrigo y su sombra todopoderosa nos acompaña y cuida todos los días de nuestras vidas en esta tierra. Amén. Señor y buen Padre Celestial, muchas gracias por la consolación, por la fortaleza que su palabra nos da. Ayer, hoy y mañana, la maldad irá en aumento. Pero no estamos solos, sus hijos. Usted está con nosotros para obrar la protección, el cuidado necesario para nosotros, sus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque usted es un Padre que nos ama con amor eterno. Y porque nos ama con amor eterno, usted no nos deja ni desampara en ningún momento. Usted no nos desampara, no nos abandona en medio de la maldad que crece en este mundo, que aumenta en este mundo. Usted está con nosotros para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos con su poder ilimitado. Gracias, porque enfrentamos el aumento de la maldad hoy en el mundo, siendo hijos suyos. Y por esto, teniendo la seguridad que como somos hijos suyos, que nos aman con amor eterno, la maldad en aumento no nos vencerá, porque usted está con nosotros para darnos la protección, el cuidado en medio de la maldad que crece cada día en esta tierra. Lo adoramos, Padre, con nuestro espíritu y la verdad de nuestro corazón, porque usted es espíritu. Y lo adoramos con la verdad de nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo, porque usted es el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de usted no hay otro Dios. En el nombre de Jesús oramos con alegría. Amén. Amén. Bueno, hermanos en Cristo, gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido estar estudiando
la palabra de Dios. No se olviden, en medio de la maldad que aumenta en este mundo, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos desamparados, porque nuestro Dios, que nos ama con amor eterno, está con nosotros para cuidarnos, para ayudarnos, para ser el escudo que nos protege de la maldad que crece en el mundo. Así que, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y si Él nos ve, nos acompaña en todo momento y lugar en este mundo lleno de maldad. Si el Señor lo permite, el próximo domingo comenzamos el culto devocional. El próximo domingo, 10 minutos para las 11 y nos vamos hasta las 12:30. Así que les invitamos para que estén con nosotros en el culto presencial el próximo domingo, culto que comienza 10 minutos para las 11 y nos extendemos hasta las 2:30. Que el Dios bendito y todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos acompañe siempre para estar protegidos, amparados y cuidados en medio de la maldad que crece en este mundo. Amén.